Y de acuerdo a lo que tú nos comentas, ¿no? Una de las cosas más importantes a la que ustedes nos ayudan a entender es el escuchar al espíritu, porque sabemos que investigaciones pueden haber muchas, no solamente por parte de la iglesia, sino están a nivel mundial y al alcance de todos, y ahora con un simple clic podemos encontrar investigaciones buenas, investigaciones más o menos buenas, investigaciones malas también. Y ustedes son el aporte que están poniendo para que todas esas cosas sean claras ahora para nosotros, ¿sí? Entonces, entendemos que con esto, una de las cosas que te apasiona a ti también es la parte del estudio de la historia de la iglesia. Bueno, ese es excelente. Algo que me ha encantado mucho de Doctrina y Convenios, por ejemplo, en cuanto a la historia de la iglesia. A mí me gusta mucho cómo José Smith fue llamado, tuvo esa experiencia muy bonita de ver al Dios el Padre y a Jesucristo. Cómo es que él mismo dice en su historia, bueno, como joven cometí errores y oré y pregunté al Padre, bueno, ¿cómo estoy contigo? Y él fue cuando Moroni va y yo creo que inclusive le enseña que tiene que arrepentirse y le dice, bueno, es que vas a ser llamado. Y mientras José Smith pasaban los días, los meses, los años y se topaba con algún problema o sucedía una situación, en ese momento él tenía que arrodillarse y orar y preguntar, Padre, pues, ¿qué está pasando? Y entonces viene la revelación, dice, y viene la sección de Doctrina y Convenios tal. Entonces el Señor, conforme él oraba y preguntaba, el Señor le decía. Y de esa manera le fue instruyendo y le fue haciendo sentir lo que tenía que hacer. Y llegan al momento donde pues, se bautizan en el Libro de Mormón y le pregunta a Oliver Cowdery, ¿y aquí qué? ¿Y cómo es eso del bautismo? Entonces José me dice, pues no tengo idea. Bueno, yo me lo imagino de acuerdo a su historia. Y van y preguntan por ahí cerca de un río y se da lo que es el sacerdocio arónico y el bautismo de ellos. Y habla después sobre la forma en cómo se estructura la iglesia y el Señor les enseña. Entonces, para mí ha sido muy especial esa parte, cómo es que José Smith fue aprendiendo línea por línea y gracia, pero no se le dio todo de un momento y era conforme él preguntaba, ¿no? Y yo creo que el Señor de alguna manera preparaba todo eso. Y otro asunto que me llamó mucho la atención y me gustó. Muchas veces el Señor, a través del profeta, decía, mi siervo tal, y le decía por el nombre en la Doctrina y Convenios, y es importante que vayas a esta misión, y lo mandaba, y el Señor le decía, el Señor te llama que vayas a la misión de tal lugar. Y entonces cuando yo veo yo llegué a traducir la biografía de esas personas, me doy cuenta que no fueron a esa misión, no atendieron el llamado del Señor a través del profeta. Entonces yo reflexioné mucho y yo dije, bueno, ¿cómo es posible? El Señor lo mandó, pero el hermano no quiso. Entonces yo les decía en una clase a los hermanos, bueno, ¿quién se equivocó? Entonces, ¿a poco el profeta no fue inspirado y el Señor entonces se equivocó? ¿Qué pasó? Porque el hermano no fue. Entonces me encantó saber cómo es que el Señor te llama en cualquier llamamiento. El Señor te llama, pero el que toma la decisión de hacer o de no hacerlo es el mismo hermano o hermana que fue llamado y él decide, ¿sabes qué? Yo no quiero nada. Entonces, me gustó mucho eso porque algo en lo que, por ejemplo, la iglesia es muy criticada es en ese tipo de cosas. Obviamente, como líderes que hemos sido, tenemos errores, nos equivocamos, pero podemos aprender y arrepentirnos cuando tomamos tal vez alguna mala decisión. Pero muchas veces realmente el Señor, aún con esas cosas, el Señor nos enseña. Y aún un obispo puede ser inspirado y el hermano rechazar. Entonces dicen, pues el obispo no fue inspirado. Y digo, no es tal cosa, porque entonces en Doctrina y Convenios el Señor llama, pero las personas tenemos nuestro libre albedrío de decidir si lo vamos a hacer o no. Y la prueba la tenemos en las muchas asignaciones que el Señor daba en Doctrina y Convenios, y la gente tomaba su propia decisión, decía, yo no. Y bueno, no es que el Señor se equivocara, o José Smith no hubiera sido inspirado. Tenemos nuestra libertad de escoger entre lo bueno y lo malo, o decidir inclusive.
Y me encantó ver esa parte porque a veces mucha gente critica dentro y fuera de la iglesia cómo es que tal vez uno no es inspirado, o el profeta no fue inspirado, o el apóstol se equivocó. Y no es tal el caso, pero pues bueno, la gente, las personas, pues yo creo que eso es un tema importante por aprender en lo que yo estoy mencionando allí, ¿no? En cuanto a cómo es que el Señor sí te llama, pero pues tú decides al final. Exacto, y todo eso lo que tú nos traes a colación es, empezamos con el estudio de este profeta de la restauración, José Smith, y tú has conocido mucho a través de los escritos, a través de las traducciones y de los estudios que tú has hecho de nuestro profeta de la restauración, de José Smith. Ahora, muchas de las cosas que sucedió con José Smith fueron indicadas para cada una de las personas. Como tú nos comentas ahí, se le daba con nombre y apellido qué es lo que debe hacer. ¿Alguna Sí. vez te has identificado con alguna de esas enseñanzas que José Smith puso y tú dirías, ese es el que yo, ahí debía haber estado yo para poder recibir ese mandamiento? Bueno, tal vez puedo contestar esa pregunta con mi propia experiencia personal de trabajar aquí en Central de las Escrituras. Y fue muy curioso lo que pasó. Me acuerdo, yo perdí mi trabajo de tiempo completo como maestro de la universidad. Yo ya tenía mis 5 hijos, estaba pagando mi doctorado, estaba estudiándolo. Entonces, perder mi trabajo principal fue muy frustrante y difícil. Pero hubo una impresión clarita en mí. Y le dije a mi esposa, voy a ir a buscar una visa de trabajo. Voy a buscar un trabajo en Estados Unidos, pero para que me den una visa. Y no estar yo ilegal allá. Entonces fui y toqué puertas en Estados Unidos. Me acuerdo muy bien la noche en que me estaba despidiendo de mis hijas y de mi hijo y de mi esposa y les di una bendición. Y yo seguí esa inquietud que tenía, voy a buscar ese trabajo. Y pasaron muchas cosas, Freddy, muchas cosas. Yo creo que tardé unos meses en encontrar este trabajo, pero me acuerdo bien que fue desesperante porque no estaba yo proveyendo para la familia. Pero tuve esa impresión fuerte de ir para allá. Entonces, me acuerdo bien, ya una noche muy desesperado, me arrodillé y entonces le dije al Padre Celestial que pues no la estoy pasando bien y que necesito su ayuda. Yo creo que fue tanta mi desesperación que me acuerdo que en la misma oración hice un movimiento, levanté mi mano y le dije, ayúdame. Y hubo un momento en ese momento me pegué un susto fuerte porque sentí un escalofrío, pero inmediatamente después hubo una paz que me decía que todo iba a estar bien. Y no vi a nadie, no escuché nada, pero sentí que alguien estaba ahí que me estaba escuchando. Freddy, yo creo que a las 2 semanas fue cuando el obispo donde yo asistía en ese barrio, allí en Estados Unidos, me citó para una entrevista y porque yo le había explicado, vengo de México y estoy buscando una visa de trabajo, yo no quiero hacer nada ilegal aquí. No quiero ofrendas de ayuno, le dije, yo no vengo a pedir ayuda. Estoy buscando la oportunidad de trabajar legalmente en Estados Unidos. Y el obispo en ese momento, Kirk Magledy, que era el director ejecutivo de la fundación, me empezó yo pienso que él me lo dijo años después. Le pregunté, obispo Magledy, ¿por qué me dio a mí el trabajo? Y entonces él me dice, yo oré y pregunté si tenía que dártelo. El Espíritu me dijo que tenía que darte el trabajo. Y entonces ahí empecé yo a chillar, a llorar, y prácticamente para mí fue encontrar una aguja en un pajar, la aguja así en un montón de zacate, encontrar un trabajo allá. Y me dice todavía el obispo Magledy, vas a hacer traducciones de los artículos
pero tienes que regresarte a tu país. Y yo dije inmediatamente, me regresé a México y yo trabajo desde acá para la fundación. Entonces, para mí ese es otro milagro. Y recuerdo mucho al profeta José Smith con una pregunta sobre cuál era la Yes. religión adecuada, cómo es que él fue a un bosque a orar. Yo estaba en un basement, en una abajo en el sótano, no sé, en la azotea, no sé cómo se diga en español. Siempre me confundo. Y ahí tuve mi propia respuesta. Obviamente, como te digo, no vi a nadie, no escuché nada, pero me pegué un susto. Pero hubo una paz después. Y a las semanas, la oferta de trabajo para traducir. Entonces, ese fue mi otro milagro. Y yo lo veo mucho como es que el Señor sabe quiénes somos, sabe por lo que pasamos. Y Él sabe quién eres y sabe qué ocupas. Y arrodíllate y habla con Él y dile lo que te parece, lo que no te parece. Él te va a escuchar y vas a ver cómo es que el Señor cumple sus promesas de dar respuesta a tus oraciones. Y que bueno, no, hablábamos de cómo José Smith llegaba a cada uno con nombre y apellido y le decía lo que el Señor espera de ellos. Y entiendo que esta experiencia para ti fue recibir esa parte con nombre y apellido. Jesús, necesitamos que tú puedas hacer esto. Cuando recibiste eso, estoy seguro que el Señor llenó tu corazón del Espíritu para poder entender lo que Él te pedía ahora que puedas hacer. Oh, sí, bueno, es que estoy resumiendo mucho esa historia, pero pasaron un montón de cosas más. Y la verdad es que, pues, en resumidas cuentas, no ha sido la única vez que el Señor me ha respondido, pero fue muy diferente y especial como me respondió a mí y cómo es que me ayudó. Obviamente, el Central de las Escrituras, mi trabajo puede terminar mañana o la próxima semana o el próximo año, no sabemos. Pero en lo que dure, la verdad es que estoy muy agradecido con el Padre Celestial, estoy muy agradecido con la fundación y pues eso para mí fue una respuesta a las cosas que yo necesitaba en su momento, ¿no? Por allá por el 2016. Ahora, nos llenamos mucho del conocimiento que tenemos a través del programa No Guay, a través de Radio Abinadí, que nos ayudas a conocer básicamente todo de el saber por qué. Pero también nos gustaría que tú nos des a todas las personas que te escuchamos, específicamente a los jóvenes que ahora tienen a su alcance muchas herramientas, ¿cuáles son las herramientas que deberíamos utilizar para conocer más de este evangelio y poder llenarnos no solamente de fe, sino también de conocimiento? Bueno, esa es una excelente pregunta para la juventud. Voy a decir otra experiencia. Me llamaron como misionero de estaca, yo era un joven, tenía yo que 14 años. Y me acuerdo bien que estaba yo explicando la lección a un joven que no estaba yendo a la iglesia. Y al final de la lección decía, da tu testimonio sobre las escrituras. Y luego hablaba otra lección sobre el ayuno y al último decía, da tu testimonio sobre el ayuno y cómo es que el Señor responde. Y ahí me di cuenta que realmente yo no estaba leyendo las escrituras y yo no estaba haciendo mis ayunos, no estaba orando constantemente. Y para mí la bendición de haber sido misionero de estaca, haber sido llamado, es porque me di cuenta que me pedían que diera mi testimonio, pero yo me di cuenta que pues, de qué iba a dar testimonio si no lo estaba haciendo. Y entonces no podía yo testificar por mí mismo. Y no sé ni siquiera lo que dije, tal vez a este muchacho. Pero me acuerdo que empecé a leer las escrituras, a poder ver lo que me decía. Y el Señor, por ejemplo, me decía, guarda mis mandamientos y vas a prosperar en la tierra. Entonces dije yo, bueno, voy a guardarlos. Me acuerdo también en ese tiempo llegaba del seminario y decía en el Nuevo Testamento, pon al Señor en primer lugar en todas las cosas y todo lo demás viene por añadidura. Y entonces yo decía, bueno, a las 5 de la mañana voy al seminario, cuando salga de mi escuela en la secundaria,
lo primero que voy a hacer mi tarea de seminario y luego voy a hacer mis demás tareas. Y me di cuenta que conforme yo iba no solamente leyendo, sino que sacaba lo que el Señor me pedía, empecé a notar un cambio en mi forma de hacer las cosas. No siempre me fue bien, pero pude ver y distinguir la promesa del Señor cuando me decía que hiciera algo y yo lo hacía. Me empezó a ir muy bien. Lo pude ver, lo palpé en mis propias calificaciones, en mi propia forma de actuar. Entonces dije, ahí fue cuando ya pude decir, es cierto que cuando lees las Escrituras y vives la Escritura, el Señor te prospera. Entonces fue mi testimonio. Ya pude testificar de las Escrituras, ya pude testificar de la oración, ya pude dar mi testimonio del ayuno, porque ayuné. Todavía me acuerdo que cuando terminé mi ayuno, la verdad que cuando hice mi comida para terminar el ayuno, estaba con tanta hambre que ni siquiera me acordé de la oración. Y a media comida, digo, ay, Padre, perdón, y empecé a hacer la oración y agradecí haber aprendido sobre el ayuno. Pero en tu pregunta, eso es lo que yo respondería a los jóvenes. Lean las Escrituras, aplíquenlas, no solamente las leas. Lee si quieres un versículo, 2, y saca lo que te dice ahí el Padre. Y hazlo. Si no lo haces, no viene el testimonio. Si no oras para conocerlo, con esa intención de conocerlo, no va a llegar a ti el testimonio, o el ayuno, o cualquier otro tema más. Entonces, esa sería mi invitación para la juventud. Lean y apliquen y pregunten a ver si es cierto esto. Y bueno, ahí el Señor hará su parte. Podemos resaltar esa parte de lo que tú estás comentando. No solamente es estudiar, no solamente es leer, no solamente es asistir, sino vivirlo. Cuando tú lo vives, tienes esa oportunidad de poder compartir con las personas, de poder testificar con ese poder. Y eso es lo que recibimos a través de las palabras que tú nos has dicho el día de hoy. Jesús, si tendrías que poder vivir algo más en este tiempo y poder sentir algo más de este evangelio, ¿qué te gustaría hacer en unos años para este evangelio? Bueno, yo creo que en lo personal he buscado dedicar mi vida al Señor. Yo me acuerdo que yo le pedí al Padre Celestial que me diera la oportunidad de trabajar para su iglesia, estar dentro de aquellos trabajos administrativos que la iglesia tiene. Y es algo que no logré y no creo lograr, o no lo sé, pero el Señor me doy cuenta que me bendijo dentro de la fundación Central de las Escrituras. Mi vida la he basado en el Evangelio. He tomado decisiones dónde vivir y qué hacer por el Evangelio. Yo buscaría poder tener esa autosuficiencia económica para poder salir a una misión con mi esposa cuando mis hijos ya estén grandes. Meter mis papeles una vez más para ir a una misión. Mi bendición patriarcal me dice sobre eso y la verdad es que mi deseo es poder ser digno de poder seguir sirviendo al Padre, ¿no? en su obra. Sé que la iglesia es verdadera, sé que Dios vive, sé que Cristo vive, que Él pagó por mis pecados, sé que ellos están allí, sé que están allí, sé que el libro de Mormón es verdadero y esta es una obra en la cual puedo entregar mi vida. Deseo yo dedicar mi tiempo al Evangelio. Eso es lo que yo te pudiera responder de lo que me acabas de decir. Ese es mi deseo, ¿no? Eso es lo que puedo decir al respecto. Para esos próximos años. Y sabemos que ya estás dejando huella aquí en esta tierra con todas las cosas que estás compartiendo con nosotros. ¿Qué te gustaría dejar cuando pues todos sabemos que tenemos un ciclo en esta tierra? Pero ¿qué te gustaría dejar como legado
para que tus hijos y las futuras generaciones puedan seguir? Bueno, yo creo que a veces es un poquito difícil pensar eso. Yo, por ejemplo, veo a mi papá y a mi mamá. Tuvieron 3 hijos, mi hermano mayor, luego fui yo y luego mi hermano menor. Y nosotros 3 como hijos fuimos a una misión, regresamos con un relevo honorable de la misión. Nos hemos sellado en el templo, estamos activos en la iglesia. Mi papá ahorita está sirviendo como sellador en el templo de Tijuana, está como obrero también en el templo de Tijuana. Mi hermano está activo, o sea, yo creo que estamos con nuestras familias y hoy por hoy estamos bien. Yo quisiera eso primeramente para mis hijas y mi hijo, que podamos ser siempre fieles al Evangelio. Yo creo que eso es lo mejor, que como familias estemos dentro del Evangelio, que aún con las dificultades que nos llegan, pues estar aquí, estar haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Y bueno, si de alguna manera lo que he hecho en traducción ayuda a alguien, obviamente no va a ser difícil darme cuenta, ¿no? Pero pienso que vuelvo a repetir, lo que ustedes hacen, lo que hacemos en la fundación es para ayudar a los demás. Y mientras yo pueda estar en el reino celestial con mi Padre celestial y con mi esposa y mis hijos cuando se casen, mis hijas estén bien en el Evangelio, yo quisiera eso que fuera eso lo que sucediera, que es lo más importante. Eso es lo que yo pudiera decirte. Al fin y al cabo, después de todo lo que tenemos como experiencia en esta vida, reconozco que para ti lo más importante es la familia. Oh, sí, cómo no. Sí. ¿Sí? Y ese es el núcleo de lo que el Padre Celestial quiere que podamos entender en este tiempo, no solamente para los miembros de la iglesia, sino para la humanidad. Jesús, nos gustaría que puedas compartir con nosotros ese testimonio de tu familia, ese testimonio de ti, de vivir el Evangelio, para que pueda ser una invitación para todos los que te escuchamos de poder seguir en este camino, que a veces no es difícil, pero que vale la pena. Bueno, yo desde niño, cuando eres un bebé y niño, aprendes que algún día tu papá y tu mamá va a morir, por ejemplo. Y yo me acuerdo bien que aprendí esa parte de la vida. Mi mamá y mi papá van a morir. Entonces, yo desde niño agarré una foto de mis papás y en esa foto en blanco y negro escribí el nombre papá y una flechita hacia mi papá. En otra, en mi mamá, le escribí mamá y una flechita hacia donde estaba ella. Estaba mi hermano mayor, Eddie, y le puse una flechita y pues ahí estaba yo. Todavía no nacía el menor, entonces éramos unos niños en esa foto. Entonces yo en mi pensamiento, yo decía, el día que me muera, voy a pedir que esta foto la pongan allí conmigo. Y yo, sin saber que había vida después de la muerte, yo decía, bueno, esa foto la voy a agarrar donde esté, no, quién sabe en dónde, y voy a buscar a mi papá y a mi mamá. Cuando llegan los misioneros y nos hablan sobre las familias eternas, me acordé de esa foto y dije, bueno, aquí está la respuesta. Y me acuerdo bien que nos sellamos en el 93 en el templo de San Diego, California, y todavía me acuerdo el momento del sellamiento y cómo es que pues estábamos juntos ahí por vida y por la eternidad, y también la meta de entrar digno al templo con mi esposa. Entonces yo siempre he tenido ese sentimiento dentro del Evangelio, que el Señor nos dice que hagamos los convenios con Él, que los mandamientos nos dan libertad más que restringirnos. Mucha gente
no miembros de la iglesia, o miembros, tal vez algunos, piensan que la iglesia, cualquier religión te restringe, no puedes fumar, no puedes hacer aquello, no puedes hacer esto. Pero cuando te das cuenta que, por ejemplo, si alguien que fuma y no se da cuenta que se vuelve esclavo del cigarro y que literalmente puede perder la vida, yo creo que allí el hecho de que nosotros hagamos convenio con Dios, nos esforcemos por vivir los convenios y que eso nos da felicidad, nos da salud, nos da paz, tranquilidad. Eso es mi testimonio de cómo es que el Evangelio nos ayuda a que como familias podamos tener esa vida eterna o volvernos a ver con Dios. Hay cosas que no podemos explicar todavía y que tal vez algún profeta o apóstol nos lo explique y estamos ofuscados con otras ideas que no lo podemos ver, ¿verdad? Eso inclusive me pasa ahora en día, que hay cosas que todavía estoy aprendiendo. Yo pienso que mi testimonio es ese, el hecho de vivir los convenios te ayuda a seguir adelante y te ayuda a que puedas hacer el propósito de qué es esta vida, ¿no? Volver a estar con nuestro Padre Celestial como familias en su presencia. Esa sería mi respuesta a la pregunta. Gracias, Jesús. Me gustaría que como parte final de todas las cosas que tú has traducido, de todos los estudios que tú has hecho, los análisis, ¿nos podrías ayudar con una frase que nos quede como huella de lo que podemos seguir estas futuras generaciones? Una sola frase, solamente te doy un minutito para que tú puedas pensar en qué frase nos recomendarías que debemos seguir. Una frase de las escrituras o de las investigaciones o de algún profeta al que tú sigas y digas, mira, esta frase te puede ayudar para seguir adelante. Mientras tanto, queridos amigos, este ha sido Jesús Inda. Hemos conocido más de su vida profesional, de su vida personal y de cómo él hace esta mezcla entre su vida profesional y entre compartir el Evangelio a través del estudio. Jesús ha tenido la oportunidad de compartir con nosotros y podemos escucharlo a través de Radio Abinadí en su programa No Way, donde nos da a conocer más temas del Evangelio muy interesantes para nosotros. Ahora sí, Jesús, nos gustaría que te despidas con nosotros. Hubo una frase que yo dije que mi papá la resaltó después de un discurso en un barrio cuando era joven. Y yo dije esto, somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Quién puede entender esto? Y esa fue la cita que mi papá me dio y es algo que tengo aquí, ¿verdad? Si realmente entendemos qué significa ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y para mí se ha visto, me gusta mucho la escritura de Mosiah 2:41, en donde el profeta dice, y además quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales, y si continúan fieles hasta el fin, serán recibidos en el cielo. O recordad que estas cosas son verdaderas, porque el Señor Dios así lo ha declarado. Entonces, el ser miembro de la iglesia es una bendición y es importante que podamos entender el convenio que hicimos, no con los misioneros, no con el obispo de ese barrio en ese tiempo, no con nadie más que con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo. Y el entender eso nos ayuda a que podamos realmente ponernos esa armadura de Dios y vivir el Evangelio. Y sobre todo yo creo que mi deseo para cualquier persona es que puedan darse cuenta que el Evangelio, la religión que vivimos, nos da libertad y nos da paz, salud y seguridad. Y no nos exenta de cosas malas. Pasan cosas buenas, pasan cosas malas, pero hay que estar aferrados a ello, ¿no? A la barra de hierro, como lo enseñó Nefi. Y esa sería mi frase. Somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Quién puede entender eso? Y bueno, te agradezco tu tiempo. Te agradecemos, Jesús, y eso queda grabado para nosotros, nuestro llamado, tratar de entender este legado que nos ha dejado. Gracias, Jesús, por el tiempo que has dedicado para compartir con nosotros. Gracias por las enseñanzas que estás dejando a través de Radio Abinadí en tu programa.
tendremos una próxima oportunidad para conversar de diferentes temas de Evangelio, al cual te haremos una cordial invitación también para poder compartir. Queridos amigos, este ha sido Jesús Inda, de quien hemos conocido que es un siervo del Señor y quien está ayudando a las personas a que puedan conocer más de este Evangelio. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Interview, conectando al mundo desde el centro, en Quito, Ecuador.